para que nosotros podamos comprender aún más, profundizar aún más sobre esta redención, sobre la misión del Hijo, es fundamental, es necesario que nosotros profundicemos en la persona del Espíritu Santo. Desde ya, digo que no podemos entender la misión del Hijo, la misión de Jesús, sin el Espíritu Santo. Y viceversa, no podemos entender, hablar del Espíritu Santo sin la presencia de Cristo. Es decir, los dos ya van juntos. También el Padre, porque no podemos separar a los tres. Y pues para contestar esta pregunta que me hacía, digo esto: considero que la presencia del Espíritu Santo es fundamental dentro de la Iglesia, o sea, dentro de todos nosotros. En un documento del Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, el número 4 expone: cuando el Hijo terminó la obra que el Padre le encargó realizar en la tierra, fue enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés, para que santificara continuamente a la Iglesia y de esa manera los creyentes pudieran ir al Padre a través de Cristo en el mismo Espíritu. Él es el Espíritu de vida, la fuente de agua que emana para la vida eterna. Por Él, el Padre da la vida a los hombres, muertos por el pecado, hasta que resucite en Cristo sus cuerpos mortales. Es cierto que, como decía, Cristo es nuestro Redentor. Pero es en el Espíritu Santo, el Espíritu es el que en este tiempo, ya, después de la resurrección de Cristo, es el que se ha quedado, podríamos decir, trabajando, que también está el Padre y el Hijo con nosotros. Por eso considero que es fundamental que nosotros tomemos conciencia de la presencia del Espíritu. Porque como dice San Pablo, pues esta batalla es espiritual. Sabemos que está el espíritu maligno, que nos crea confusión, que nos quiere llevar a perder la vida eterna. Y entonces nuestro primer tema para esta semana es el espíritu de la verdad. Considero que es como la entrada. ¿Qué tipo de espíritu nosotros hemos recibido en el bautismo? Porque es desde ahí, ese sacramento del espíritu, que se habla también de la confirmación, pero es ahí donde empieza nuestra vida espiritual, la vida de Dios. Es cierto que hablar de vida, el inicio de una vida espiritual, también pues algunos estudiosos hablan de que la vida espiritual inicia cuando la persona toma conciencia de la vida cristiana y se compromete a crecer. Por eso digo que ¿qué tipo de espíritu hemos recibido nosotros? Es el espíritu de la verdad. Y como están viendo ustedes, la verdad con mayúscula. No es cualquier verdad. No es la verdad mía, la verdad de cada uno de nosotros, porque es una verdad subjetiva. Lo que yo creo, lo que yo considero, si es que yo me dejo llevar por mis criterios, por esta verdad. No. Y aquí nos habla el Evangelio de San Juan, que lo tienen ustedes ahí. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os explicará lo que ha de venir. Ya nos está hablando, claro, estas son palabras del Señor Jesús. Ya nos está hablando de la misión del Espíritu. ¿Qué va a hacer? ¿Qué nos va a decir el Espíritu? Y tomo este otro texto, que es anterior al que he leído, el Paráclito,
el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo. Aquí también nos está hablando de la misión del Espíritu. Hablará de lo que oiga, decía el texto anterior, y os explicará lo que ha de venir. Y en este segundo texto que leí, os lo enseñará todo. Eso lo vamos a ver poco a poco. Pero antes de eso, está esta pregunta: ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es? Si se fijan, no estoy utilizando la pregunta, la palabra pregunta, ¿quién? ¿Qué? No, sino ¿quién? Y esa palabra nosotros la usamos cuando hablamos de una persona, de alguien. Podemos decir en el caso de la persona del Espíritu Santo, sí, es persona, por tanto, origen eterno y divino, pero también relación. Cuando hablamos de persona entre nosotros, sí podemos decir que tiene una cara, que tiene unas características, que puede ser alta o alto, cabello oscuro, ojos oscuros, una persona delgada, gorda, como sea, distintas características que puede tener una persona. Un ser humano que habla, que piensa, que razona. Cuando hablamos de la Trinidad, no es lo mismo, es un poco complejo quedarnos ahí, pues tomaría mucho tiempo para explicar el significado de persona en la Trinidad, pero de una forma sencilla, un poco lo he dicho, y subrayo otros elementos. Es alguien que existe verdaderamente. Nosotros podemos decir que existimos, pero nos vamos a morir. En el caso del Espíritu Santo la persona significa en él que existe, con un origen, ¿ya?, eterno. O sea, el Espíritu Santo existe desde la eternidad, infinito, y existe dentro de la Trinidad. Como he leído, como lo tienen ahí, que también es relación. ¿Qué significa que tiene relación? Que hay una comunicación. Dios es comunicativo. Por eso entra y quiere entrar en diálogo con nosotros. Hay una constante comunicación de Dios, siempre a través de los sacramentos, a través de los acontecimientos, a través de los hermanos. Dios se comunica porque Dios así es. Y el Espíritu Santo es comunicación. Por eso dice el Señor en el Evangelio de Juan, esta cita que leí, la primera: hablará de lo que oiga, y os explicará lo que ha de venir. Ya el mismo Jesús nos está dando características del Espíritu Santo. ¿Cómo es el Espíritu Santo? Dialoga. Tomen en cuenta esto, dialoga, porque lo veremos en el aspecto de la oración. Podemos decir, en el caso del Espíritu Santo, que es el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo. Yo no puedo decir, voy a pedir al Padre que me dé su Espíritu, y otra persona le voy a pedir al Hijo que me dé su Espíritu. No, es el mismo. El Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo es el mismo. No hay dos espíritus distintos, no lo hay. Es el mismo. ¿Por qué? Porque es el amor, esa atracción del Padre hacia el Hijo y del Hijo hacia el Padre, esa unión que hay, una unión eterna, es
una unión de amor. Eso es el Espíritu Santo. Pero no es el amor que nosotros entendemos. Estamos hablando ya de una persona entre nosotros, es decir, alguien que existe. Solo esto lo podemos entender un poco con la fe, con el don que Dios nos ha dado, con la fe. Por eso esta persona está actuando en nosotros. Y no es el amor que nosotros podemos entender, el amor humano, que yo me llevo bien, que aquel me agrada o aquella me agrada o aquel me hace favores. Es otro amor. Y así literalmente otro amor fuera de este planeta, fuera de este mundo, pero que está en nosotros. El texto de San Juan que hemos citado, pues nos muestra que el Espíritu Santo no habla de sí, sino que habla de la verdad. Y esta es la verdad de Dios, de la realidad de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo actúa Dios? He tomado este texto bíblico, el primero que leí, para iniciar esos días de espiritualidad reflexiva, cuyo tema es el Espíritu Santo. El texto bíblico, entonces, nos está indicando esa relación existente Cristo y Espíritu. Yo voy a estar toda esta semana, hasta que se aburran, repitiendo esta relación, Cristo y Espíritu Santo. Si ustedes al final de esta semana se van con esa idea de que no podemos separar Cristo y el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo y Cristo, si ya se van con esa idea, yo me voy a Roma ya bien contento, solo con eso. Porque nuestra oración tiene que ser trinitaria. Hablar al Padre, hablar al Hijo, al Espíritu Santo, para que pueda darse mi relación con ellos de una forma trinitaria y yo pueda entrar en esa dimensión, en la dimensión trinitaria, en la dimensión del amor. Y también voy a citar otro texto de San Juan, cuando el Señor le responde a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esta es la otra parte, la relación del Padre con el Hijo. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que os digo, no las digo por mi cuenta. El Padre permanece en mí, es el que realiza las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. La unión eterna entre el Padre y el Hijo. Es cierto que nosotros siempre vemos esa relación Padre-Hijo y lo rezamos en el credo, pero también en el credo, sobre todo me gusta mucho el credo largo, al final, bueno, la parte cuando hablamos del Espíritu Santo: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. O sea, es todo. Son los tres. Como decía Sor Isabel de la Trinidad, mis tres. Esa presencia de los tres. Tomar esa conciencia. Por eso en nuestra oración, en nuestra vida, incluir al Espíritu Santo. Veamos algunos elementos. El espíritu de la verdad, eso es lo que estamos hablando. Hemos dicho que habla de la verdad de Dios. Y recordemos el texto de Jesús, las palabras de Jesús, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad, que es Cristo, desde el Evangelio de San Juan, es vivir según Cristo. Aquí tenemos esos textos, Juan 3:21,
Primera de Juan y los siguientes textos que ustedes pueden ver. Estos textos nos están haciendo referencia a quién es Cristo como verdad. El creyente habitado por la Trinidad y gracias a la experiencia redentora de Cristo, tenemos el Espíritu Santo. Y este Espíritu es quien comunica la noción, la información de Dios. Es decir, que no es un producto humano, sino que es una información que viene más allá de la inteligencia humana. El Espíritu Santo es el que me está hablando de Cristo. ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Dónde lo podemos ver esto? Cuando yo escucho la palabra de Dios, cuando yo leo la palabra de Dios, la palabra de Dios personalmente, y yo logro entender esta noticia, esa verdad de la palabra de Dios que es Cristo, el Espíritu Santo, me está ayudando a comprender esa palabra. Y, por ejemplo, en la celebración eucarística, cuando el sacerdote dice la homilía y es fiel al mensaje que da la palabra, ¿ya? Porque desafortunadamente a veces nos salimos un poco los sacerdotes del mensaje que da el Evangelio. Ahí está el Espíritu Santo. Entre la palabra que se proclama en la Eucaristía y nosotros, o la asamblea, ese espacio, ahí, en ese espacio, está actuando el Espíritu Santo. Me está hablando de una verdad, me está iluminando, me está indicando cómo está mi vida, cómo está mi relación con Dios y con los hermanos, con la iglesia. Recordemos siempre que hay un espacio y también es fundamental esto. ¿Cómo vengo yo? ¿Cómo vengo yo a la iglesia? Ahí, porque yo puedo bloquear la acción del Espíritu. Lo puedo hacer. El Señor respeta esa libertad, el don que Dios me ha dado. Por eso el Espíritu, cuando yo leo la palabra de Dios, me ayuda y me da la noticia de Cristo, me enseña. Y una de las características, no olvidemos esto, que realmente es precioso como característica del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se esconde. Al Espíritu Santo no le gusta ser protagonista. Se esconde y deja que el Hijo aparezca, porque es Él el que va perfilando, el que va, por decirlo así, dibujando en nosotros la imagen del Señor. Es Él, pero se aparta. ¿Por qué? Porque es humilde. Porque el Espíritu Santo es verdaderamente humilde. A Él no le interesa brillar, brilla el Hijo. Y esto realmente es bellísimo. O sea, a mí por lo menos me impacta ver esa inmensa humildad del Hijo, del Espíritu Santo, que con todo está ahí, en silencio, pero hablándonos del Hijo. Ya veremos, desglosaremos un poquito ese texto de San Juan. Cristo nos ha dicho: yo soy la verdad, es decir, la verdad del Padre, la identidad de Dios. Pero también nos habla, cuando Cristo habla de su verdad, nos está hablando de la identidad de Hijo que somos nosotros. Cristo, gracias a Cristo,
nosotros hemos recibido esa identidad de hijo, el espíritu de adopción. Y San Pablo nos habla de una forma magistral, bellísimo, en Gálatas 4:6, ahí lo tienen. Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo. ¿Esta verdad de dónde viene? ¿De dónde viene esta verdad de la filiación? ¿De dónde viene? De la verdad de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el Hijo. Por tanto, somos nosotros hermanos de Cristo. Pero en esa fraternidad de Cristo y nosotros está el Espíritu Santo. Yo tengo un espíritu de hijo adoptivo, porque el Padre me ha tomado, me ha adoptado por Cristo en el Espíritu Santo. No olvidemos que Cristo es mi hermano, pero en esa fraternidad, ¿quién está? El Espíritu Santo. Y ahora apliquémoslo nosotros. Nosotros que tenemos el Espíritu Santo somos hermanos. ¿Quién está entonces entre nosotros? El Espíritu Santo. Ahí está. El encuentro con el Espíritu nos lleva a conocer a Cristo y al mismo tiempo al Padre. Por esta razón y otras muchas, el Espíritu Santo no está desentendido ni del Padre ni del Hijo. En el Espíritu Santo encontramos esa unión, la unión, Padre-Hijo. Pero ahora, si nosotros hemos recibido este Espíritu, esa unión se ha de dar entre nosotros. La fraternidad entre nosotros. Por eso la Iglesia se preocupa por la unión de los cristianos. Pero claro, se preocupa primero por la unión de nosotros los católicos, que no es fácil construir la unión entre nosotros. Pero se nos olvida de que entre ustedes y yo está el Espíritu Santo. Algo que puedo decir también, aquí está el Padre Melvin, es mi hermano, Carmelita Descalzo, también. Entonces, entre él y yo está el Espíritu Santo, que nos une, y hemos de construir esa unidad. El Espíritu, en su misión, nos da el don del conocimiento y a través de él nos permite saber, ser instruidos en la realidad de Cristo, es decir, su verdad. Y la verdad de Cristo, podríamos decir, Cristo se entrega, Cristo sirve, Cristo evangeliza o predica, llevó la buena nueva. Cristo muere, llega a la cruz y es resucitado. Ese es el camino del cristiano. Ese es el camino por el cual nos lleva el Espíritu Santo. Es ahí. Ese es lo que el Espíritu Santo nos está enseñando. ¿Cómo es el camino de Cristo? La persona, cuando conoce esa verdad, experimentará una realidad a la cual no puede rebatir. Si la verdad de Cristo te llega a tu mente, a tu razón, a esa capacidad que tenemos de razonar, de reflexionar, si esa verdad de Cristo te llega y empiezas a rebatirla, a querer dar razones, es posible, y estoy casi seguro que no se puede. ¿Por qué es tan fuerte, tan real? Porque la verdad, esa verdad de Cristo tiene una fuerza no que destruye, pero sí que ilumina. Lo único que puede destruir la verdad de Cristo es nuestra soberbia.
con el Espíritu Santo. Eso sí la destruye. Pero nuestra persona, nuestra dignidad, nuestra interioridad, no es, la verdad de Cristo no llega para destruir, llega para reconstruir, para liberar. Por eso la persona que tiene esa experiencia de la verdad de Cristo se renueva la vida. Pero es importante saber que la verdad de Cristo construye esa interioridad. Se ofrece como medio de salvación. Sin embargo, y desafortunadamente, la persona puede decir en su ceguera, hoy en la actualidad hay muchas personas que dicen no, ciegas, buscando una verdad. Y aquí hay mucha confusión. Y aquí más adelante diré la importancia del don del discernimiento. Eso lo veremos después. En Juan, ahí tienen ese texto, Juan 8:32. Cómo Cristo respeta al Padre. ¿Se recuerdan el Evangelio? Los que fueron a misa, espero que todos, hoy, que habla, ¿no? Solo Dios es bueno. Hoy en la mañana una persona me hizo esa pregunta, ¿por qué Jesús había dicho eso? ¿Por qué dice Dios es bueno? ¿Por qué? Pues hablando del Padre. Porque para Cristo lo más importante es el Padre. Para Él es fundamental. Porque el Padre está en Él, ahí. Y por eso dice, y esta es la verdad, Dios es bueno. No esa bondad que muchas veces nosotros entendemos, es muchísimo más. Nos quedamos cortos cuando decimos que Dios es bueno, muchísimo más. Pero yo puedo ir entendiendo esta verdad de Dios con la luz del Espíritu. Estaré subrayando esta semana esa importancia de tener conciencia y de tener una relación con el Espíritu. Porque yo necesito entenderla. Y les quiero poner un ejemplo, una experiencia. Lo compartía con los padres ahora, antes de la misa. Tuve una experiencia, había preparado una homilía, un texto de las tentaciones de Jesús en el desierto. Preparé la homilía y todo bien. Llego al momento de la misa, llega el momento de la proclamación del Evangelio, comienzo a leer el Evangelio y me doy cuenta, pues la luz del Espíritu, que es el Espíritu el que metió a Jesús en el desierto para que viviera esas tentaciones. Para que veamos cómo poder entender la importancia de entender el mensaje de Jesús, la acción del Espíritu, la asistencia del Espíritu al momento de leer la palabra de Dios. La verdad que el Espíritu Santo nos habla es la realidad, el mensaje, la persona de Cristo. Es una verdad con el don de la libertad, de santidad. La verdad de Cristo viene solo de Dios. Toda la experiencia espiritual es encuentro con el Espíritu Santo, que es el auténtico Espíritu del Padre y del Hijo, como dije anteriormente. Es quien nos empuja, Él nos empuja a Cristo. Y así nos llama a vivir en la verdad. La vida de Cristo exige que nosotros vivamos en la verdad, que vivamos en la fidelidad a la realidad de Dios revelada en Cristo, que vivamos sinceramente, sin hipocresía.
Porque si hay hipocresía, no hay verdad. Recuerdo una señora que decía: Padre, quiero vivir sin mentiras en mi vida. Y le costó muchísimo. Le costó. Tanto, porque ella estaba en una comunidad, tanto que pues tuvo problemas. O sea, quiero vivir en la verdad de Cristo. Y eso es lo que vivieron los santos. Por eso, pues también tuvieron problemas. Porque Jesús tuvo problemas. Porque vivió en la verdad, habló con la verdad. Fue coherente. ¿Dónde terminó Jesús? ¿Dónde lo pusieron? Pues en la cruz. Y ahí está, ese es el camino. Hacia allá nos lleva el Espíritu, hacia allá nos guía. Una parte del texto de San Juan que dice: les guiará hasta la verdad completa. El recorrido hacia la verdad completa es el camino espiritual. Escuché aquí que los padres tienen, uno de los padres me comentó que tienen la escuela de espiritualidad. Es una manera de ayudar. Se ofrece estos cursos para poder reflexionar sobre la vida espiritual y así ir a Cristo. Es el camino del Espíritu. ¿Qué sucede en este camino espiritual o en el camino cristiano? Toda la vida de la Iglesia comprende esta guía, el recorrido hacia la unión con Cristo. Toda la misión del Espíritu Santo tiene como objetivo hacernos ver la verdad de Cristo, llevarnos a esa unión, vivir esa verdad, que la verdad de Cristo penetre en nuestra vida, penetre en nuestra mente, entre en ella, y los criterios que podamos tener cambien. Porque estamos llamados a, como dice San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Esa verdad de Dios vive en mí. Para eso, el Espíritu Santo, que está actuando, que quiere actuar, que está presente en la vida nuestra, nos da sus dones, que eso lo veremos, creo que el jueves, por ahí. Veremos los dones del Espíritu Santo, necesarios, fundamentales para nuestra vida espiritual. Para eso nos da el Espíritu sus dones, para que podamos vivir la vida de Cristo, que tiene esa finalidad, la santificación. ¿Qué es ser santo? Ser buena gente, portarme bien, porque portarme bien eso cae un poquito en la moral, ¿ya? Sí, soy buena gente. No, el ser cristiano no es ser eso, es mucho más. Y tomé las palabras de nuestra Santa Teresa del Niño Jesús, que dice: la perfección consiste en hacer su voluntad, la voluntad de Dios, en ser lo que Él quiere que seamos. Qué fácil es, ¿no? Facilísimo. Facilísimo hacer la voluntad de Dios. Señor, que se haga tu voluntad. Y adelante. Para que yo pueda hacer la voluntad de Dios, ¿a quién necesitamos? Al Espíritu Santo. Para eso son los dones. Por eso es mi interés, mi preocupación, que entendamos qué significa tener el Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué significa ser espirituales? Teresa de Jesús, nuestra fundadora, tiene una frase que es realmente, yo diría que es mortal, porque ella habla qué significa ser espirituales de veras. No la voy a decir hoy, la diré al final y me lo recuerdan. Vamos a ver si pusieron atención hoy, me daré cuenta el viernes. Me preguntan, me recuerdan,
sobre esa frase de la Santa, de Santa Teresa de Jesús. ¿Qué significa ser espirituales de veras? Eso, ¿qué significa? Podríamos decir que el Espíritu Santo perfile nuestra vida, cambie nuestra vida, la transforme. Teresa de Jesús da una definición realmente fuerte, pero es fundamental. El Espíritu te convertirá en el ser humano, hablando de esta verdad que nos habla el Espíritu, nos hace capaces de discernir, de leer la presencia de Dios, su obra, da la capacidad de entrar en la voluntad de Dios, leerla como manifestación del amor, de su amor para con cada persona. Leer la acción de Dios en la historia humana y personal te permite entrar en la dinámica mistérica de Dios, acompañados con la fe. Es decir, esa dinámica que es un misterio, que muchas veces no la vamos a entender. Por eso agrego, acompañados con la fe, como don, como un don de Dios. Por eso, miren todo lo que hace el Espíritu Santo. Me ayuda a discernir, me ayuda a leer la presencia de Dios, sea en mi vida, sea en la comunidad parroquial, en una comunidad a la cual yo pertenezco, capaz de entrar en la voluntad, de leer, de discernir, leer. No, y cuando digo este verbo, no es una lectura superficial, sino es leer, contemplar, amando esa voluntad, descubrir que Dios en su voluntad está manifestando su amor en mi vida. Misterio, por eso dije, en la dinámica mistérica de Dios, en la dinámica que es misterio de Dios. Pero solo entrar en esta dinámica se puede hacer únicamente con el Espíritu Santo. Para eso se nos ha dado. Para eso Cristo dice: enviaré el Espíritu Santo desde el Padre. ¿Para qué? Para que podamos vivir esa relación con el Padre y con el Hijo. Y seamos realmente auténticas moradas de la Trinidad. El don de la fe, que he dicho, acompañados con la fe, nos permitirá dar los pasos hacia la apertura de Dios frente al ser humano. Todo esto significa un movimiento existencial. No es que solo una experiencia, algo devocional. Hoy sentí esto. No. El Espíritu Santo envuelve nuestra vida, todo nuestro ser, toda nuestra historia, como sea la historia, como sea. Hay historias de historias, lo sabemos todos. Y una cosa, antes de que se me olvide, el contexto de la salvación de Dios es nuestra historia. El contexto donde el Espíritu Santo actúa es nuestra historia, es nuestra persona. Podríamos decir, nuestra tierra donde fecunda el Espíritu Santo es nuestra historia, es nuestra tierra, es ahí, no es en otro lugar, no es algo fuera de eso, somos nosotros. Somos nosotros. No importa la historia que tengamos, ahí se da. Por eso digo, todo esto significa un movimiento existencial, porque revoluciona y es de una forma permanente, constante, que llevará a la persona a purificar, como la acción de la fe, sus pensamientos, criterios, actitudes, puntos de vista, sin anular la historia personal, como lo he dicho, sino elevándola al nivel
al cual Dios, en su sabiduría infinita, la llama. Dios te ha llamado. Dios te ha dado su Espíritu. Dios te ha dado su Hijo. ¿Para qué? Para llevarte al nivel de Él, al nivel de Dios. A ese nivel me está llamando. Es decir, a la comunión. Solo este amor que es el Espíritu Santo, es capaz de meterme en esa dinámica permanente de Dios hasta llegar a la plenitud, a la visión beatífica que se llama. La fe será guiada por el mismo Espíritu. Y es fundamental esto también. San Juan de la Cruz habla de la fe. Tiene unas lecciones sobre la fe. Es una maravilla. Y es necesario que nuestra fe sea guiada por el Espíritu, purificada. Purificada. ¿Por qué? Porque muchas veces, pues sí, creemos en cosas que no son Dios. Iré poniendo algunos ejemplos para ilustrar, para iluminar nuestra vida. Cuando yo estaba de estudiante en Guatemala, pues atendíamos una iglesia cerca de nuestra casa de formación, y ya hasta se estaba cerrando y estábamos limpiando la iglesia. En eso llegó una joven con 2 velas, una blanca y otra azul o celeste. Y dice: aprendo a ponerle a la Virgen porque me dijeron, porque estoy buscando trabajo y le vengo a poner a la Virgen esto. O sea, pero que tengo que ponerle de 2 colores, de esos 2 colores, para que pueda conseguir el trabajo. ¿Qué significa esto? O sea, hay que ayudar en la fe, a la fe de esta joven, porque no es cuestión de magia, es cuestión de fe. Por eso tenemos que ayudar. Por eso la iglesia se preocupa por la fe de nosotros, que sea una fe purificada, limpia. San Juan de la Cruz habla de una fe desnuda, una fe que que crea verdaderamente en Cristo, que no dude y que me lleve a 2 frutos maravillosos de la fe, que es la confianza y el abandono. Y solo esta fe puede ser guiada, puede ser purificada por el Espíritu Santo. Por eso, lo que dije de la comprensión de la tentación de Jesús en el desierto, que sea el Espíritu que lleva, que nos guía y que nos puede meter en una situación. ¿Para qué? Para que yo pueda crecer en mi fe, para que yo pueda creer en el verdadero Dios. De eso me está hablando Jesús. En esas experiencias difíciles, ahí el Espíritu me habla, me está hablando. Y me está hablando de Dios, del verdadero Dios. Otra frase del texto, de los textos de San Juan, y que dice: les enseñará todo y les recordará todo lo que yo os he dicho. Una de la misión del Espíritu es recordarnos de la palabra de Dios. ¿Y qué nos está diciendo esa palabra? Una verdad. Me decía un señor una vez que: padre, si es que había entrado ya a un grupo, ya tenía algunos 2 años, 3 años, y decía: padre, si es que cuando tengo la tentación y voy a pecar, se me viene a mi memoria una palabra de Dios. Y entonces estoy incómodo. Pues bueno, pues qué alegre. O sea, el Espíritu Santo te está liberando de ir a pecar. Te está salvando.
La palabra que tú has escuchado y que se ha quedado en tu memoria, que ya la has leído, que has reflexionado, que has orado, aparece en tu espíritu. ¿Para qué? Para salvarte, para que puedas vivir la vida de Dios, la vida espiritual. Eso, ahí lo veremos también, ya es un poquito más adelante, un texto de San Pablo que habla del Espíritu. Por eso dice, les recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué nos dice el Señor en los evangelios, cuando se proclama el evangelio? ¿Qué nos dice cuando estamos celebrando la Eucaristía? Nos está hablando de su verdad. Y después que yo celebro la Eucaristía aquí, la misa, ¿qué hago yo con la palabra de Dios que he recibido allá afuera? ¿Qué hago yo con esa palabra? ¿Qué hago yo con la Eucaristía allá afuera? El Espíritu Santo me ayuda a que yo pueda vivir esto. Me recuerda esa palabra. Pero hay algo que es fundamental. Dice, pues no hablará por su cuenta. Vengo hablando de la verdad de Cristo. De eso me habla. No hablará, el Espíritu Santo no me dirá, bueno, Carlos, yo pienso esto y esto, o no me va a decir, mira, fíjate que el Hijo está pensando en otra cosa, yo no estoy de acuerdo. O que el Padre dice esto, pero a mí no me parece lo que dice el Padre. Ahí los dos se pusieron a confabular contra mí. No es eso. Me habla de ese amor que hay ahí, en ellos. De ese amor me va a hablar. Y que me transforma. La frase, no hablará por su cuenta, pues presenta la unión, la idea de comunión, de una comunicación, de una interrelación. Esta es la realidad trinitaria. Esta es. Y ahora, ¿cómo es la realidad entre nosotros? Creemos que dejamos que el Espíritu Santo corra entre nosotros, fluya entre nosotros. Recordemos, yo les decía en otra parroquia, una parroquia que estuve trabajando, compartía esto, ¿no? Cuando nosotros empezamos a criticar a los hermanos, a criticar de otro grupo, esto y lo otro, hemos tomado el Espíritu Santo y lo hemos tirado a la calle. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la unión entre el Padre y el Hijo, es unión de amor. Cuando criticamos, pues se sabe eso. Yo estoy arrinconando el Espíritu en mi vida. Y esto que no hablará por su cuenta, nos está indicando una comunión, que hay una comunión entre el Espíritu y el Hijo. Y por eso he estado hablando de esa verdad de Cristo. Me habla de esa verdad. Porque el Espíritu Santo conoce perfectamente al Hijo. Dice también la Sagrada Escritura que el Espíritu Santo es el único que conoce la profundidad de Dios. Es el único. Por tanto, me hablará de esa profundidad. Y aquí les doy un consejo para su oración. Pídanle al Espíritu Santo, háblame del Hijo. Háblame del Hijo. Convénceme. Espíritu Santo, ven. Haz efectiva tu presencia en mi vida y hablándome del Hijo. ¿Cómo es? Recuérdame cómo es el Hijo. No solo en mi razón, sobre todo en mi espíritu, en mi interioridad.
háblame de este Hijo, del Hijo amado del Padre. ¿Cómo les va a hablar? Eso no es problema mío, ese es problema del Espíritu, eso es cosa del Espíritu. Son intimidades de Dios con ustedes. Tengan esa intimidad con Dios, ¿ya? Que ese ambiente, esa intimidad con Dios, ese ambiente lo hace, lo prepara el Espíritu Santo. Por eso se vuelve una experiencia espiritual, porque el Espíritu está ahí hablándome, o sea, hablando a mi espíritu, hablando a tu espíritu, y habla del Hijo, y en ese Hijo pues yo me encuentro con el Padre. El contacto espiritual con el Espíritu Santo implica para nosotros una transformación total de nuestra persona, en nuestro espíritu, en nuestra mentalidad. Un poco lo he mencionado antes. Porque me interesa también subrayar que la experiencia espiritual cambia a la persona de aquellos criterios equivocados, que no son evangélicos, que no están con el Evangelio. La otra parte, la otra frase dice, sino que hablará lo que oiga. Y os lo explicará, y os explicará lo que ha de venir. Esto aquí llama mucho la atención. Dice, hablará lo que oiga. ¿Ustedes cómo creen ustedes que en la Trinidad se hablan? ¿Ustedes creen que el Padre con el Hijo se ponen a platicar, a tomar té, café ahí, con el Espíritu Santo? Mira esto, mira cómo está la humanidad, la iglesia, mira cómo está. ¡Qué barbaridad! ¿Ustedes creen que hablan así? No lo sé. Vamos a hacer una cosa. El que se muera primero y va al cielo, le pide permiso al Padre y regresa y nos cuenta. Sería buena idea, ¿no? Para saber un poquito cómo es ahí y así enamorarnos, que nos dé ganas de irnos a la Trinidad. Bueno, solo una cosilla antes de la pausa. Después de la pausa entraré con esta explicación. Porque digo seducirnos y tener deseos de irnos al Padre. ¿Ustedes quieren ir al cielo? Los que estuvieron conmigo ayer en la misa, a las 11:30, ya saben la pregunta, ya saben por dónde voy. Pero bueno, me han dicho que sí, qué bueno. Ahora, ¿quiénes se quieren morir? ¿Ustedes se quieren morir? No, ¿verdad? Para ir al cielo hay que morirse. Lo siento mucho. Todos se van a morir. Yo también. Así es. Pero la persona espiritual que vive en esa comunicación con Dios, o sea, ¿y qué? La muerte, los santos nuestros, hablo de los santos carmelitas, tenían ese deseo. ¿Por qué? Porque la persona, cuando ha experimentado que Cristo está verdaderamente vivo verdaderamente, lo único que te dará ganas es de morirte e irte con Él. Es lo único. Eso es lo que experimentaron los santos. Los santos carmelitas nos hablan de eso. Vamos ya. Así es que haremos la pausa para que ustedes asimilen un poquito de esto, de esa ida al Padre, ya, que nos conviene, ya, y bueno, vamos a ver, tal vez algunos ya después me dirán, sí, Padre, vámonos, tal vez después de la pausa. Bien, vamos a descansar un momento, 10 minutos. Continuamos. Decía antes de la pausa, espero que ya hayan tomado su decisión, hayan decidido ya querer ir
al Padre. ¿Ya? Pero cuando el Padre quiera, es estar en la disponibilidad. Decía que esta frase, que el Espíritu Santo hablará lo que oiga. Oír, el verbo oír, es un verbo, es una actividad humana. ¿Cómo es esa comunicación en la Trinidad? Claro, eso ya sería otra semana de espiritualidad para profundizar, que es una cosa extraordinaria, algo bellísimo y que vale la pena. Pero eso ya les tocará al padre Juan Manuel, al padre Benjamín y al padre Melvin enseñarles, guiarlos por ahí. Pero, claro, antes de la pausa decía que, pues, cómo será esa comunicación, ese diálogo entre los tres. Es una comunicación de amor. Eso, de amor. Que es un misterio, sí. Que por más que hablemos nosotros los sacerdotes, los teólogos, que reflexione la teología, siempre nos vamos a quedar cortos, porque Dios siempre es más, siempre es infinito. Dios es infinito. Y sabemos por lo que nos habla San Juan que Dios es amor. Y ese diálogo, esa comunicación ahí entre ellos es comunicación de amor, como lo hace con nosotros. Lo hace con nosotros. El asunto es que nosotros no nos cuesta entender. Por eso el Espíritu Santo viene a ayudarnos con sus dones. El don de la sabiduría, inteligencia, el don de consejo. Todos esos dones para que nosotros podamos entender un poco, ¿ya?, ¿qué es esta comunicación de Dios? ¿Cómo es esta comunicación? Y es una comunicación de amor. Toda la palabra de Dios es comunicación de Dios. Y quiero también rápidamente decir que en esa comunicación sí viene el Espíritu Santo. Y una cosa, voy a decir una verdad del Espíritu que no se dice. Y esto pues no es una cosa autoría mía, sino de un profesor que tuve ahí en Roma. Y lo podemos sacar, creo que lo habrá sacado por lógica, ¿no? Se habla o hablamos del Padre que es misericordioso, el Hijo que es misericordioso, ¿ya? Y si el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y del Hijo, por tanto, el Espíritu Santo es misericordioso, es Espíritu de misericordia. Y es donde se ve que este Espíritu es de misericordia. Lo que leí antes, ¿no?, que había leído más arriba, o lo que explicaba. En la historia, nuestra historia, cuando nos ilumina, cuando va cambiando nuestros criterios, cuando nos ayuda a aceptar nuestras heridas y las va sanando. Toda esa acción del Espíritu en nuestra vida es por pura misericordia, porque es Dios. Por eso el título de esta semana es Señor, porque no es esclavo el Espíritu, no está supeditado a nuestras oraciones, o que yo venga y pague no sé cuántas misas para obtener algo. No, es el Señor. Dios Padre es Señor, Dios Hijo es Señor, Dios Espíritu Santo es Señor, y eso lo rezamos en el credo.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. ¿Qué significa Señor y Señor? Que no es esclavo, que no está supeditado, no está a expensas de mis oraciones. Y por eso necesito, pues, tener otra actitud. Entonces, por eso este diálogo, retomo lo del diálogo, esa comunicación en la Trinidad, es un diálogo de amor. Y el Espíritu que llega, que has recibido en el bautismo y la experiencia de la confirmación, es de amor. Y también quiero agregar, aquí es otro lenguaje que hablamos. Y es el lenguaje de Dios. Y ojalá tengamos ese lenguaje allá afuera, lo utilicemos. No es fácil, pero ese es el reto de ustedes, los laicos, que son la mayoría en la iglesia. Nosotros los sacerdotes también tenemos nuestros retos, nuestra misión, pero para eso han recibido el Espíritu Santo. Para eso les habla este Espíritu de la verdad de Dios, la verdad de Cristo. Pero bien, ¿qué significa que el Espíritu Santo oiga? Dice, hablará lo que oiga. ¿Qué significa esto? Si el Espíritu Santo no es humano, si Dios no es humano, solo el Hijo que se ha encarnado, tiene las dos naturalezas. Es la docilidad del Espíritu. El que escucha, el que oye con atención, significa dócil. La docilidad del Espíritu. Miren, y lo que decía antes, que el Espíritu Santo es humilde. Porque Dios, todo Dios es humilde. Y lo hemos visto también en el Hijo. Esa obediencia del Hijo, que también escuchaba al Padre, fue dócil a la voluntad del Padre. Entonces, la docilidad, el oír bueno, esta traducción, la traducción de donde tomé el texto, sí, el significado es de oír, que significa la docilidad del Espíritu. Y eso es lo que hace el Espíritu, dice, hablará lo que oiga, será dócil a eso. Dice, y os explicará lo que ha de venir. ¿Qué es esto? Que el Espíritu Santo es un brujo. O me va a decir, o me va a indicar, bueno, toma unas cartas para que yo te indique y sepas leerlas. No. O venir donde el párroco que te diga algo, o que quieras venir a la iglesia y que quieras ver algo que se te manifieste como están viendo ahí, así. No es esto. No es esto. Lo que ha de venir no significa que el Espíritu nos dirá o hará cosas futuras, sino que es guiar a la comunidad a comprender a Jesús como cumplimiento de todas las promesas de la Escritura. Es comprender esto. A eso nos llevará el Espíritu Santo, a comprender esto, de que se van a cumplir todas las promesas en Cristo y que nosotros nos beneficiamos, que nosotros viviremos de estas promesas que son cumplidas en Cristo. Para eso también se nos ha dado el Espíritu Santo, para que yo pueda comprender y vivir esas promesas de Cristo. Una vez que yo entre, estamos en eso, introducidos en la persona de Cristo, esas promesas de Cristo se cumplen en mí, se están cumpliendo en mí. ¿Pero por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo.
Y eso es lo futuro en mi vida. El futuro en mi vida es Cristo. Y quiero agregar una frase que, porque en relación a eso, el morir, ¿ya? El morir, el morir de todos nosotros tiene que ser en Cristo, y eso lo vemos en la carta a los Romanos. Es morir en Cristo, ni yo todo eso. Pero el paso de aquí para allá, cuando la persona ha muerto ya desde aquí en Cristo, aquí voy a tomar una frase de esta santa que he mencionado antes, Teresa del Niño Jesús, en una de sus cartas dirigida a un misionero. Ya ella estaba gravemente enferma, ya, y sabía que iba a morir, pero no estaba angustiada. ¿Por qué? Porque ya todo lo que sus imperfecciones, que a ella no le importaba si era perfecta o no era perfecta, porque se fiaba del Señor. Ya había muerto, ya había una nueva criatura en ella. ¿Y qué le dijo ella al misionero? No muero, entro en la vida. ¿Por qué? Porque ella ya estaba experimentando esa vida desde acá. Es todo esto, miren, hermanos, esto que le he dicho de esta experiencia de esta hermana, las experiencias que ustedes han tenido son acción del Espíritu. Todo esto nos lleva a vivir, a experimentar esa promesa de Cristo, esas promesas. ¿Cuáles son esas promesas? La vida eterna. Y aquí, ya aquí, ojalá que todos pudiéramos decir, cuando estemos gravemente enfermos, decir esa frase: no me aflijo, si es que no voy a morir, voy a la vida, entro en la vida. El cristiano está llamado a esto. ¿Por qué? Porque estamos trabajando acá, pero mi mirada, mi esperanza, mi fe, mi amor está dirigida allá. Vivo en esta dimensión o doble dimensión, pero que no me ata la dimensión terrena. Y esto es lo que nos habla el Espíritu. Nos está hablando esto que nos habla de Cristo, que el Evangelio, por ejemplo, eso, ¿no? De que quién es el bueno, que es solo Dios. Nos está hablando de vida eterna. Nos está hablando de vida eterna. Y de eso nos habla, nos recuerda el Espíritu. Ojalá recuerden esta frase de Teresa del Niño Jesús: no muero, entro en la vida. Dios es vida, la verdadera. Y en los sacramentos, eso lo veremos en otro día, se da la vida porque se está también ahí moviendo el Espíritu, impulsándonos para esa vida eterna. Por tanto, el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo encontramos a Cristo con todo su mensaje, y con el Espíritu iremos hacia el camino de transformación, es decir, de asemejarnos a Cristo, mientras acojamos el mensaje que nos explica el Espíritu Santo. Mientras lo acojamos. ¿Cómo puedo acoger el mensaje? Pues con la ayuda del Espíritu, así de sencillo y así de fundamental. Esto quiere decir que no podemos concebir el camino cristiano con Cristo y el Espíritu Santo separados, actuando de manera independiente. Recuerden lo que les dije antes, estaré repitiendo esto: Cristo y el Espíritu Santo. No es que estoy dejando a un lado al Padre, pero como siempre, bueno, no siempre, pero por muchísimos años se ha dejado el Espíritu Santo arrinconado, ya incluso en los estudios se ha dejado arrinconado, ¿ya? Y pues la Iglesia, la teología ha descubierto pues ese vínculo que hay.
entre el Espíritu y Cristo, entre Cristo y el Espíritu. Bien, ahí tienen, perdón, hay unos textos bíblicos ahí, Mateo 12:28, Lucas 23:43, eso 46, eso se los dejo para reflexión en su casa, pero voy quiero indicarles del último de Juan. Este texto realmente es lo que yo les he venido diciendo: el defensor, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre. Dice, enviará el Padre en mi nombre. Fíjense, está hablando del Espíritu, Jesús está hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice que el Padre enviará en mi nombre. ¿Qué nos está hablando? De los tres. Los tres. ¿Qué significa esto? Que hay una comunión entre ellos. Enviará en mi nombre. Les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. Tengan la plena seguridad que al convocar el Espíritu Santo, al hablar con Él, les hablará de esto, de esta verdad. Y en el texto, que ese texto es realmente precioso, que dice de Romanos 5:5, y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Tienes el Espíritu Santo. Lo tienes. Quiero hacer una pequeña pregunta, o una pregunta, mejor dicho. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo, ¿lo tenemos? ¿Sí o no? Todavía no. ¿Saben por qué? Lo tenemos, ahí está, cierto, el mismo de la Trinidad. Si nosotros tuviéramos a Dios plenamente, entonces ¿para qué vamos a ir al cielo? ¿Para qué vamos a ir a Dios si ya lo tenemos? Faltan, pero están aquí, están ahí, de otra forma, por gracia. Este es otro tema muy amplio y profundo, pero solo sepan que tenemos la gracia de esa compañía de los tres. Tenemos esa gracia, esa presencia en nosotros. Que no se les olvide esto, y que el Espíritu Santo, siendo el amor, ya es la maravilla más grande en nuestra vida. Te transforma completamente. Y esto para mí es una verdad que nos habla San Pablo, maravillosa y llena de esperanza, porque en nuestros corazones ha sido derramado, ¿ya?, por el Espíritu Santo, amor de Dios, solo Él, solo ese amor. Y saber que yo tengo ese Espíritu tiene que ser la gran esperanza en mi vida. ¿Explico esto? Ahora sí. Para los que no conocen, les recomiendo que lean, y los que conocen también, porque eso da para mucho. Leer, meditar, orar, todo el capítulo 8 de Romanos, que se habla que es el Evangelio
del Espíritu Santo. Es cierto que el libro de los Hechos de los Apóstoles se dice que es el libro del Espíritu Santo, ¿ya? Pero ese texto, ese capítulo 8 de Romanos, nos habla la vida en el Espíritu, todo eso. En la frase, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, San Pablo utilizó un verbo que significa hacer que un líquido salga fuera, derramar. En sentido figurado, referido a realidades no físicas, derramar, echar, dar. Un espíritu, el Espíritu de Dios. En el libro de Joel 3:1 dice: yo derramaré mi espíritu sobre todo mortal, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Esta frase pone de manifiesto la caridad de Dios con el ser humano. Esta caridad tiene dos modos, o podríamos decir dos movimientos. Uno, la caridad como el amor de Dios hacia nosotros. Lo podemos ver en Jeremías 31:3. Con amor eterno te he amado. 2, caridad de Dios, con ella nosotros le amamos. O sea, yo recibo el amor de Dios. Yo recibo el amor de Dios. ¿Qué significa esto? Lo que acabo de leer en Romanos 5:5, que se ha derramado el Espíritu Santo, yo lo he recibido. Con ese amor es que yo amo a Dios. Con ese mismo amor amo a Dios. Con ese mismo amor amo a mis hermanos. Esos dos modos, el amor que viene ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, se nos ha dado. Esta donación del Espíritu Santo a nosotros es el amor del Padre y del Hijo. Yo lo tengo. Dios me ama. Estoy recibiendo su amor. Y con ese amor, amar a Dios. Porque yo no puedo, solo no puedo amar a Dios. ¿Qué necesito yo para que ese amor de Dios que me da en la iglesia, qué necesito yo para que sea eficaz y transformante? ¿Qué necesito yo? ¿Cuál es el requisito para que yo pueda recibir ese amor o se haga eficaz? Que yo le diga al Señor con humildad: te necesito. Te necesito. Que yo reconozca mi necesidad y que pueda decirle a Dios: te necesito. Y aquí viene otra ayuda. La luz es ser consciente de que yo soy necesitado de Dios. Por eso, al recibir el amor de Dios y así yo amar a mis hermanos, como dije antes, ¿qué hay entre ustedes y yo? ¿Quién está? Es el Espíritu Santo. Por eso la dinámica del Espíritu es una dinámica de amor constante, que transforma, que guía, que te lleva a otro nivel y de ver a Dios y de ver a los hermanos de otra forma, como Dios te está viendo, te observa, te ama. Dice San Juan de la Cruz que el mirar de Dios es amar. Y así hemos de vernos nosotros. ¿Cómo me están viendo ustedes? ¿Asustados? ¿Ya? ¿Cómo los miro yo? Estos hermanos salvadoreños tienen cara de buena gente y lo son. Claro que sí.
Lo son, claro que sí. Sí, y todavía más, porque ese amor ha sido derramado en ustedes por el Espíritu Santo. Eso significa entonces este amor que se me da, que estoy participando del amor de Dios, estoy participando de la vida trinitaria, pues somos y estamos envueltos en ese ámbito de amor divino que es la Trinidad. Ahí está. Yo participo. Ya no podríamos decir en mi oración personal, ya no digo que somos 3, estamos 4. Cuando estoy hablando con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no son 3, somos 4. Que la Trinidad te introduzca en esa realidad y que puedas ver desde la Trinidad la humanidad. Eso es una gracia. Que la Trinidad te introduzca ahí, en ellos, y que desde ahí puedas contemplar la humanidad con los ojos de Dios. Esto es experiencia del Espíritu, experiencia espiritual, porque es el Espíritu Santo el que está llevando hacia ellos. Eso lo veremos cuando se hable de la presencia de estos 3 por el Espíritu. En Lucas, ahí tienen ustedes Romanos 8:2, Romanos 8 del 9 al 11. Ahí, eso se los dejo para su reflexión, para su oración personal, porque es todo el capítulo 8, la vida en el Espíritu. Sirve para todo el resto de su vida. Estar reflexionando, estar meditando y luchando por vivir esa vida en el Espíritu, que realmente es bellísimo. Pero no me voy a quedar con las ganas. Solo quiero decir una cosilla sobre esto. En Romanos 8, vida por el Espíritu o en el Espíritu. En conclusión, no hay condena para los que pertenecen a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da la vida por medio de Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Es otro criterio. San Pablo empieza este capítulo hablando de una nueva vida, otra vida, otros criterios. Por eso les recomiendo encarecidamente, lean, oren este capítulo 8. Hay un texto en Lucas 23:46, Jesús gritando a gran voz dijo: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Dicho esto, expiró. Se interpreta este texto que Jesús entrega su espíritu al Padre. ¿Cómo es? Recordemos que el Hijo de Dios se encarna, y en Jesús, ahí está, el Hijo de Dios. El ser humano que está ahí también clavado en la cruz. La entrega de Jesús es el gesto de confianza de Jesús hacia el Padre, pero también la indicación de su muerte total. En el conjunto de la teología de Lucas parece coherente la interpretación de la mayor parte de los exégetas que relacionan la expresión pongo mi espíritu con la muerte de Jesús. El Jesús terreno, incluso a las puertas de la muerte, siempre bajo la acción del Espíritu, siempre.
He escogido este texto para señalar nuevamente esa relación de Jesús y el Espíritu. Fue el Espíritu el que le condujo al desierto. ¿Se acuerdan de las tentaciones? Y a la sinagoga de Nazaret, el que le inspira en su predicación y oración, quien le hace fuerte en la lucha contra el demonio, el que le da el don de la curación. Ahora también le sostiene en el momento trágico de la crucifixión y la muerte. De otro modo no se explicaría la promesa del paraíso al buen ladrón, ni el acto de poner su espíritu en manos del Padre. Si entregar el espíritu muestra el fin de Jesús, no significa que el espíritu lo abandone. La existencia terrenal de Jesús termina. Ya lo sabemos, mas su tiempo deviene cumplimiento, se convierte en cumplimiento e inicio del tiempo del Espíritu. Es ahí donde Jesús termina su misión. Tiene que ir al Padre. Tiene que ir al Padre. Y empieza esta misión del Espíritu, el tiempo del Espíritu y de la Iglesia. Viene tras la marcha de Cristo. Eso, la Iglesia continúa esa misión. Jesús le encarga su misión a la Iglesia, pero guiada con el Espíritu Santo. Y viene entonces lo que dice Jesús en el momento de que va a irse. Todos conocemos este texto. Es necesario que yo me vaya para que venga el Paráclito, el otro Paráclito. Entrega su misión, entrega el Espíritu a la Iglesia. Recordemos aquellos textos del Evangelio, los que llaman los Evangelios de la Resurrección, que Jesús se presenta y entrega el Espíritu. Es lo primero que da. Ya resucitado, la nueva humanidad en Cristo entrega esto. Por eso nosotros, que hemos recibido este don del Espíritu Santo, estamos llamados a continuar con la misión. Y recordemos, no olvidemos esto, por favor, que todo cristiano está llamado a ser testigo de esto. Cuidado con arrinconar el espíritu. Cuidado con dejar todo esto aparte. No es compromiso de nosotros los sacerdotes, los religiosos. No. Es compromiso de ustedes también. Ya nadie puede decir, bueno, lo que pasa es que estoy muy ocupado, ya tengo un poquito de achaques, esto. No. Aquí nosotros estamos llamados a esto. Y quiero terminar con esto. No quiero que se me caigan de sueño. Con eso, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Con esto, así, con esta cita, con esta verdad que está en cada uno de nosotros, vamos a anunciar al Señor. Y esto es lo que tenemos que vivir, ese amor, ese espíritu que está en cada uno de nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Buenas noches. Si Dios quiere y ustedes, nos vemos mañana.